Estamos acá en el Cubo del Sur. Bueno, acá atrás nuestro hay una parte de la muralla donde se ponían cañones para defenderse de los enemigos que venían desde allá. Las murallas de la fortificación estaban divididas en dos cubos, el cubo norte y el cubo sur. Estos cubos eran claves para la defensa y actualmente solo permanece el cubo sur, que fue el que vimos anteriormente en las fotos. Luego fuimos a la Plaza España, donde se encuentra el monumento a los inmigrantes de las Islas Canarias. La parte que más me gustó fue cuando fuimos a las distintas partes que quedan de la antigua muralla. Comenzó a ser construida en el 1741, pero fue demolida en el 1829. Sin embargo, aún quedan algunas partes, como por ejemplo uno de los dos cubos y la puerta de la ciudadela. Luego fuimos al Teatro Solís. El Teatro Solís fue construido el 25 de agosto de 1856 por Carlo Zucchi, pero unos años después, en 2004, fue restaurado. El Teatro Solís, arriba del todo, tiene un farol que anteriormente se usaba para avisar que había funciones. Ese farol se veía de todas partes, ya que ese era el punto más alto del lugar. Bueno, ahora les voy a hablar sobre nuestra visita al Museo de las Migraciones. El museo está ubicado en la calle Bartolomé Mitre, 1550, esquina Piedras, en la Ciudad Vieja. Es un museo público y su propósito es difundir el patrimonio material e inmaterial de las migraciones en Uruguay desde una mirada histórica, antropológica, cultural y artística. Nuestro recorrido empezó por la Plaza de la Muralla, que es un tipo de galpón donde se realizan eventos artísticos que involucran a colectividades migrantes que viven en nuestro país. Ahí nos enseñaron la diferencia entre inmigración, emigración y migración. La inmigración y la emigración se producen cuando una persona o un grupo se cambia de su país a otro. El término inmigración se utiliza para la entrada de personas en un país extranjero, mientras que emigración significa el movimiento de salida de personas de un país para vivir en otro. La migración también significa un movimiento, pero puede ser utilizada para el cambio entre regiones, en el caso de Uruguay entre departamentos. Ahí también nos mostraron restos de la muralla que rodeaba Montevideo colonial. La muralla fue construida en el siglo XVIII por los indios de las misiones jesuitas que venían del Paraguay. La muralla tuvo 50 años de vida, ya que en el período constitucional empieza a demolerse por ser considerada un mal recuerdo del dominio español. Luego de eso nos hicieron un tour por adentro del museo. Primero nos llevaron a una sala donde nos mostraron los registros de entrada de los primeros inmigrantes de Montevideo y algunas pertenencias como sus valijas y algunas cartas. Luego de eso nos llevaron a otra sala que había un minicine donde se mostraban documentales de gente que emigraba de su país para irse a otro y contaba cómo vivía en su país anterior y las ventajas de haber emigrado a su nuevo país. Luego, a la hora del almuerzo, nos tomamos un recreo para ir a comer a Copacabana. En este restaurante comimos hamburguesas con papas fritas, que por cierto estaban muy ricas. Luego de almorzar, fuimos al mirador de la Intendencia, donde subimos 22 pisos por un ascensor que era prácticamente transparente. Al principio me dio un poco de miedo la altura, pero cuando llegué arriba ya me acostumbré. Cuando fuimos a bajar, el ascensor se trancó y tuvimos que bajar 22 pisos por escalera. Sin embargo, fue una muy buena experiencia.